Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video de parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y de las asignaturas de software de base. Mi nombre es Diana Vilchis y en este video vamos a hablar del tema de aplicaciones del software de bajo nivel, en el cual se abordarán tres conceptos principales: manipulación de datos, almacenamiento en disco duro y sistemas embebidos. Para comenzar está la manipulación de datos, para lo cual regresaremos un poco a los fundamentos de la programación en lenguaje ensamblador. Primeramente debemos saber que los datos se almacenan en posiciones contiguas de memoria, es decir, dos definiciones seguidas hacen que los datos se almacenen uno a continuación del otro. Los datos se definen con un tamaño y estructura en memoria para que el procesador trate estos datos como una simple secuencia de bytes. Esta es una diferencia con los lenguajes de ensamblador de alto nivel. La definición de datos en ensamblador se realiza a través de directivas, que como ya vimos en videos anteriores, reservan espacio en memoria con los datos pertinentes. Cabe recalcar que la principal dificultad para manipular los datos en ensamblador es que cuando el procesador accede a ellos, no se realiza ningún tipo de comprobación. Dentro de las manipulaciones de datos más comunes son manipulación de datos en la pila, en la que por medio de las instrucciones podemos introducir y extraer datos de la pila. Estas instrucciones pueden ser push, que decrementa en 2 unidades el puntero de la pila, es decir, decrementa en 2 unidades el registro SP, y a continuación almacena en la cima de la pila la palabra especificada en el operando origen asociado en la instrucción. Pop, que toma una palabra de la cima de la pila y la sitúa en el operando destino asociado a la instrucción, incrementando en 2 unidades el puntero de la pila. Push F, que decrementa en 2 unidades el puntero de la pila y almacena en la cima de la pila el registro de indicadores o flags. No tiene ningún operando. Pop F, que almacena el registro de indicadores o flags, la palabra situada en la cima de la pila, aumentando en 2 unidades al puntero de la pila, y este no tiene ningún operando. Y por último están las instrucciones push A y pop A, que almacenan y sacan de la pila la información contenida en los registros AX, CX, DX, BX, SP, BP, SI y DI en ese orden. El valor de SP es guardado en la pila antes de que el primer registro sea guardado. En el caso de utilizar registros de 32 bits, las instrucciones serían push AD y pop AD. También está la manipulación de datos en el video con interrupciones BIOS, en el que podemos introducir y extraer datos de la memoria de video haciendo uso de interrupciones. La manipulación de datos en el disco duro con interrupciones del sistema operativo, en el que podemos leer y escribir datos en un archivo. La manipulación de datos en el disco duro con interrupciones BIOS, en el que podemos leer y escribir uno o más sectores en el disco. La manipulación de datos en banderas para apagar y encender las banderas. La manipulación de datos en el teclado con interrupción de BIOS para introducir y extraer datos del teclado y el buffer haciendo uso de interrupciones. Y manipulación del puerto con interrupciones BIOS, donde podremos introducir y extraer datos del puerto paralelo haciendo uso de interrupciones de igual manera. El proceso para accesar a los discos desde ensamblador es un poco complejo y requiere que entendamos que para escribir o leer desde un disco se tiene que realizar en bloques de bytes y no byte por byte, ya que el acceso implica movimientos mecánicos del disco y que la información en él se almacena en sectores. Asimismo, debemos tener en cuenta el cómo está constituido el disco. Los discos están formados físicamente por discos a los que se denominan caras, las cuales están divididos en anillos concéntricos a los cuales se denominan pistas o tracks, y están divididos en un número determinado de sectores, los cuales son las divisiones de las pistas. Y por último, debemos considerar que para acceder a los parámetros del disco duro, independientemente del número de particiones, hay que obtener el contenido de la
palabra doble de la memoria situada en la dirección que contiene la dirección donde se guarda una tabla de 16 bytes, con los parámetros absolutos en la primera unidad de disco duro. Para esto revisamos una pequeña tablita con la estructura de los parámetros absolutos en el disco duro, en la cual se muestra el desplazamiento, el tamaño y su descripción. A continuación veremos tres formas de utilizar el acceso a discos, siendo la primera como lectura, la segunda como escritura y la tercera para calcular el espacio libre en un disco. El primero es Absolute Read, que transfiere el contenido de uno o más sectores del disco al buffer especificado, accesando directamente a los sectores lógicos. En caso de error se enciende el bit de acarreo y AX contiene el código de error. El segundo, Absolute Read, que transfiere el contenido del buffer especificado a uno o más sectores del disco, accesando directamente a los sectores lógicos. En caso de error, se enciende el bit de acarreo y AX contiene el código de error. Y por último tenemos a Free Disk Space, que devuelve en DX a X el espacio libre en disco expresado en kilobytes. En caso de error, se enciende el bit de acarreo. Y por último tenemos el concepto de sistemas embebidos, los cuales son sistemas diseñados para realizar pocas funciones y en algunos casos en tiempo real. Es embebido al ser parte de un dispositivo completo, que frecuentemente incluye otro hardware o partes mecánicas. Actualmente los sistemas embebidos están en todos lados, en casas, oficinas, automóviles, fábricas, hospitales electrónicos, por ejemplo. Físicamente, los sistemas embebidos pueden ser desde dispositivos portátiles como teléfonos, relojes digitales y reproductores, hasta luces de tráfico, controladores de fábricas o los sistemas que controlan las plantas nucleares. Lo que caracteriza a un sistema embebido es la confiabilidad, que es la probabilidad de que el sistema trabaje correctamente, la mantenibilidad, que es la probabilidad de que el sistema vuelva a trabajar correctamente en poco tiempo después de un fallo. La disponibilidad, que es la probabilidad en que el sistema esté funcionando en todo momento en que se requiera su uso. La seguridad informática, que consiste en disponer de una comunicación confidencial y autentificada. La creación de un sistema confiable debe ser creada desde un comienzo, no como una consideración posterior. Deben ser eficientes en cuanto a la energía, al tamaño del código, el peso y al costo. Están dedicados a ciertas aplicaciones y tienen interfaces de usuario dedicadas, sin ratón, keyboard o teclado y pantalla. Por lo general, los sistemas embebidos suelen programarse en el lenguaje ensamblador del microcontrolador o microprocesador incorporado sobre el mismo. O también se utilizan los compiladores específicos como C o C++. En algunos casos, cuando el tiempo de respuesta de la aplicación no es un factor crítico, se puede utilizar lenguajes interpretados como Java. Un sistema embebido posee una arquitectura semejante a la de un PC, de la cual describiremos los componentes, muchos de los cuales ya hemos visto en videos anteriores, como el microprocesador, la memoria RAM y ROM, la caché del disco duro, la BIOS, la CMOS RAM, que almacena el tipo y la ubicación de los dispositivos conectados a la placa base, el chipset, que controla las interrupciones dirigidas al microprocesador, los puertos de entrada-salida, dentro de los cuales se ocupan los puertos serie, en los que los datos se transfieren bit a bit de forma secuencial, los puertos paralelos, en los que los datos se transfieren en paralelo, en un byte o una palabra, y los puertos universales. Y por último, los buses, tanto direcciones de dato o control, para la conexión entre los componentes antes mencionados. En resumen, en este video vimos las diferentes formas de manipular los datos, así como también las formas en las que podemos acceder al almacenamiento de un disco duro. Y por último, una pequeña introducción a lo que son los sistemas embebidos. Y bueno, este fue un primer video acerca de las aplicaciones de bajo nivel. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Cuídense. Bye.